Tema 25. Cohesión textual. Estructuras, conectores, relacionantes y marcas de organización. Índice. 1. Introducción. 2. El concepto de texto. 3. La cohesión textual. 4. Estructuras. 5. Marcadores o conectores discursivos. Los estructuradores de la información, los conectores, los reformuladores, los operadores discursivos, los marcadores en el discurso oral. 6. Otros elementos de cohesión. 7. Conclusión. 1. Introducción. La historia de la lingüística del siglo XX la podríamos reducir a tres grandes paradigmas: el paradigma estructural, el paradigma generativista y el paradigma pragmático. Dicho sea de forma muy simplificada. Los dos primeros paradigmas, estructural y generativista, que ocupan aproximadamente los dos primeros tercios del siglo XX, están centrados en la lengua, pensada como un todo homogéneo y sistemático. La unidad máxima de estudio sería la oración, tomada en abstracto y fuera de contexto. Con el nuevo paradigma pragmático, la oración deja de ser la unidad última de estudio y pasa a ser el texto el nuevo centro de interés. Se desarrolla así la lingüística textual. La lingüística textual supone un cambio de perspectiva en el que se desciende de la lengua al habla, realidad más concreta y heterogénea, y por tanto más compleja y difícil de estudiar. Esta nueva lingüística, al ocuparse del texto como producto de un acto comunicativo concreto, se sitúa dentro de la perspectiva del habla. Los actos comunicativos orales o escritos los realizamos mediante textos, formados por oraciones o, mejor aún, por enunciados, que serían oraciones en su contexto. El componente contextual, además del carácter de unidad comunicativa completa, serán dos aspectos centrales en los estudios textuales. Para terminar esta introducción, nos parece conveniente subrayar que este cambio de perspectiva de los estudios lingüísticos, centrados ahora en el habla y en sus productos, los textos, supone un decisivo cambio de orientación didáctica. El centro de atención no será la oración como tradicionalmente se ha venido haciendo, sino el texto. En el desarrollo del tema abordaremos brevemente el concepto de texto para tratar a continuación de la cohesión textual y los elementos que la conforman. Trataremos de las estructuras según vienen en el enunciado del tema, pese a que corresponderían a la coherencia textual. Finalizaremos nuestra exposición con los relacionantes. 2. El concepto de texto. Un texto no es una simple secuencia de oraciones, sino una unidad semántica y pragmática, y como tal, una unidad comunicativa. Como unidad de comunicación es emitida por un hablante con una finalidad determinada, en una situación comunicativa concreta. De modo semejante a cómo la gramática oracional se ocupa de cómo se forman las oraciones a partir de palabras y sintagmas, la gramática textual trata de cómo se forman textos a partir de la articulación de distintos enunciados. Por lo tanto, el texto es una estructura con varios niveles de organización. A. Sintáctica. Los enunciados del texto mantienen entre sí relaciones formales de distinto tipo. Los procedimientos que sirven para marcar estas relaciones se incluyen en el concepto de cohesión. B. Semántica.
En todo texto se da una serie organizada de ideas que tienen un significado global, tema, que el emisor pretende transmitir al receptor. Esta conexión de ideas correspondería a la coherencia. C. Comunicativa o pragmática. Conecta el texto con el contexto y tiene en cuenta las relaciones entre los elementos que intervienen en el acto de la comunicación. Esos elementos determinan la forma y el significado de los textos. Las relaciones sintácticas, cohesión, y semánticas, coherencia, corresponderían a la gramática del texto, mientras que la comunicativa a la pragmática. 3. La cohesión textual. Bernárdez sostiene que los procedimientos de cohesión unen las unidades que organizan el texto. Esas unidades son básicamente las oraciones. Existen formas de cohesión interoracionales entre las oraciones e intraoracionales dentro de las oraciones, entre los sintagmas y las palabras. Hay una continuidad en la cohesión textual desde la cohesión morfosintáctica, relaciones entre los morfemas, las palabras y sintagmas que integra la oración, hasta la red de conexiones entre las oraciones. En las unidades sintácticas menores, sintagma, oración, se dan dependencias gramaticales bien marcadas. En secuencias más largas, los textos, intervienen otros mecanismos que contribuyen a cohesionarlos. Estos mecanismos son múltiples: recurrencias léxicas, semánticas y sintácticas, sustituciones mediante las proformas, elipsis, tiempos verbales, marcadores u operadores discursivos, conectores, la entonación en los textos orales, la deixis, etc. La cohesión textual está, por lo tanto, basada en el conjunto de procedimientos lingüísticos que indican relaciones entre los elementos de un texto. Estos procedimientos proporcionan trabazón, textura, aunque no garantizan con su sola presencia la coherencia. De los distintos procedimientos de cohesión, la recurrencia léxica y, en general, todas las formas de anáfora y catáfora se abordan, quizá indebidamente, en el tema anterior. Los conectores, relacionantes y marcas de organización se tratan en este tema. 4. Estructuras. La articulación del discurso. Un texto tiene que poseer un núcleo informativo fundamental, una unidad de sentido que es el tema del que trata. El oyente o el lector, al recibir un texto, capta esa unidad significativa subyacente a la que se subordinan los diversos enunciados del texto. Si la secuencia carece de tema, aunque tenga elementos de cohesión textual, el conjunto es percibido como una sucesión de enunciados incoherentes, no como unidad comunicativa. No habría en este caso un texto propiamente dicho. El tema aparece articulado en diferentes secuencias de significado, cada una de las cuales tienen sentido en relación con el significado general. Estas secuencias de significado se corresponden con partes más o menos definidas del texto, capítulos, párrafos, etc. Estas divisiones se distinguen en los textos escritos por disposiciones externas, puntuación, separación entre líneas, etc., que permiten empaquetar la información en bloques. En los textos orales hay otros indicadores: la entonación, los indicadores paraverbales y extraverbales, etc., que contribuyen a relacionar y organizar la información. Dicho esto, abordamos el concepto de estructura o superestructura, según Van Dyck. La estructura puede caracterizarse como la forma global de un texto, que define su ordenación y las relaciones jerárquicas de sus partes.
Tal forma global tiene un carácter abstracto, es por tanto independiente del contenido y nada nos dice acerca de él. La estructura sería la forma en que el tema de un texto se organiza en cada tipo de texto. Dicha ordenación global se manifiesta en los distintos tipos textuales: narración, descripción, argumentación, exposición, diálogo. Por tanto, la estructura de un texto dependerá del tipo de discurso. Aunque no hay estructuras específicas para cada tipo de texto, sí se dan tendencias estructurales dominantes. Por ejemplo, en los textos narrativos, la estructura básica es planteamiento, nudo y desenlace. El contenido de las diferentes narraciones puede ser distinto, pero suelen compartir esta estructura. Parecida organización tiene un texto teatral. Si la narración tuviera un carácter moralizante, se añadiría la moraleja. En la novela policial, el orden sería planteamiento del enigma, averiguación y solución. En todos estos casos, la ordenación de los acontecimientos va de lo menos importante a lo más importante. Justo lo contrario ocurre en un texto narrativo periodístico del tipo noticia, en donde el orden se invierte, la llamada pirámide invertida. Lo primero, la entradilla, es lo más importante. Los siguientes elementos van decreciendo en su interés. La descripción suele organizarse mediante la asignación de propiedades a un objeto dado. En la estructura de comparación-contraste se confrontan las propiedades de dos objetos para destacar lo que comparten o lo que les diferencia. En la estructura enumerativa se asignan cualidades a los objetos. La estructura de las secuencias expositivas puede ser deductiva, que va de lo general a lo particular, inductiva, que sigue el camino inverso, y encuadrada, que combina las otras dos. Cuando se trata de textos expositivos completos, es frecuente que se ajuste al esquema básico de introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, el autor suele enunciar el tema que va a tratar. El desarrollo es la parte donde se exponen ordenadamente los datos, ideas, etc., que constituyen el tema de la exposición. Es la parte más extensa del texto. La conclusión suele tener en los textos expositivos la forma del resumen, una breve síntesis de las ideas más importantes que se han tratado. En algunos casos puede faltar tanto la introducción como el resumen final. Los textos argumentativos se organizan en torno a una tesis que se desarrolla en el cuerpo argumentativo y finalizan con una conclusión. La tesis es la postura básica que el argumentador tiene respecto al tema. El cuerpo de la argumentación contiene los argumentos en que se apoya la tesis o postura del argumentador frente al tema. El cuerpo de la argumentación se puede estructurar, como los textos expositivos, en las tres estructuras ya vistas: inductiva, deductiva y encuadrada o mixta. En cuanto a la conversación, hay una sucesión de intercambios y el conjunto puede dividirse en secuencia de apertura, de interacción y de cierre. La tendencia estructural de dejar para el final lo más importante se manifiesta, además de en los textos narrativos, como hemos ya visto, también de forma diversa en los textos argumentativos. Por ejemplo, en las sentencias donde tras los considerandos y resultandos llega el fallo, que es lo principal de la sentencia. Parecido ocurre con la instancia, que concluye con la solicitud. Las conferencias, artículos, etc.,
tendrán la superestructura de una argumentación para la cual la parte fundamental, la conclusión, queda para el final. Para acabar, digamos que los distintos tipos discursivos no imponen un molde estructural rígido. Por ejemplo, una exposición o una argumentación pueden seguir, como vimos, un orden inductivo o deductivo. Un relato puede empezar por el final o in media res, etc. 5. Marcadores y conectores discursivos. La lengua dispone de unas piezas lingüísticas que conectan segmentos textuales, estableciendo entre ellos diversos tipos de relaciones. Son los llamados marcadores o conectores discursivos. Casado Velarde advierte de la diversidad de términos con que se les designa: marcadores, ordenadores del discurso, conectores discursivos, enlaces, relacionantes extraoracionales. Por citar 3 libros consultados: La sintaxis de los relacionantes supraoracionales de Catalina Fuentes, Conectores de la lengua escrita de Estrella Montolio y Marcadores del discurso de Portolés, estudian los mismos hechos bajo distinta denominación. Los marcadores y conectores no tienen necesariamente que aparecer para que se establezca una relación semántica. Por ejemplo, en la lengua oral coloquial, con frecuencia los conectores no aparecen. También cabe sobreentenderlos en la escritura cuando los elementos se yuxtaponen sin conectores, asíndeton. Pero en estilos más elaborados se emplean para evitar malentendidos. Los marcadores y los conectores podemos caracterizarlos con los siguientes rasgos. Desde el punto de vista de su forma son muy variados. Pueden ser conjunciones, adverbios, locuciones, etc. En cuanto a su función, enlazan un segmento textual previo con el siguiente, estableciendo una relación semántica. Algunos tienen la doble función de ser relacionantes dentro de enunciados y, en el plano textual, relacionar conjuntos de enunciados. Otros se usan exclusivamente como relacionantes textuales. Nosotros nos interesamos ahora por la función interoracional, es decir, textual, puesto que la función intraoracional corresponde a la sintaxis de la oración. En cuanto a su finalidad discursiva, sirven fundamentalmente para proporcionar cohesión y servir de guía, de forma que el texto tenga sentido. A través de la cohesión contribuyen a la articulación del texto, a su coherencia. Recordemos que el texto se puede entender metafóricamente como un camino. Los conectores serían, como señala Montolio, las señales de tráfico que guían ese camino, es decir, los conectores proporcionan instrucciones para moverse dentro del texto sin perderse. José Portolés distingue 5 tipos de marcadores discursivos con sus diversos subtipos. A. Ordenadores, organizadores de la información. B. Conectores, aditivos, consecutivos y contraargumentativos. C. Reformuladores, explicativos, rectificativos. D. Operadores argumentativos, de refuerzo y concreción. Y E. Marcadores conversacionales. A. Ordenadores u organizadores de la información. Organizan la información a partir de un inicio, un desarrollo y una conclusión. La base de dicha ordenación puede ser de tipo numérico, en primer lugar, en segundo lugar, de carácter espacial, por un lado, por otro lado, o temporal, antes, después. Los organizadores de apertura sirven para abrir una serie en el discurso. En primer lugar, para empezar,
Los de continuidad indican que el miembro que acompaña forma parte de una serie de la cual no es el elemento inicial. En segundo lugar, asimismo, por otra parte, digresores introducen un comentario lateral, por cierto, dicho sea de paso, y marcadores de cierre. Señalan el fin de una serie. Por último, en fin. B. Conectores. Distinguiremos tres grupos de conectores: aditivos, contraargumentativos y consecutivos. A. Aditivos o sumativos. Con ellos el texto avanza en una misma línea argumentativa, añadiendo más elementos. Según el símil de Montolio, son señales que vienen a decir: siga por la misma dirección temática que traía. Dentro de los conectores aditivos se distinguen dos grupos. Uno, aquellos que introducen un nuevo aspecto del tema sin valorarlo. Asimismo, igualmente, por una parte, por otra. Y dos, aquellos otros que introducen un nuevo aspecto del tema, pero presentándolo como más fuerte. Encima, incluso, es más. B. Los conectores contrastivos contraargumentativos. Con estos conectores, el texto cambia de orientación en sentido contrario al segmento anterior. La línea argumentativa sufre un quiebro que indica que se abandona la primera orientación para tomar otra. El segundo segmento es más importante que el primero. No son, pues, sinónimos pragmáticamente A pero B y B pero A, pero da mayor énfasis al segundo segmento y por tanto la orientación argumentativa cambia. Montolio distingue entre marcadores contraargumentativos que introducen argumentos débiles, aunque, a pesar de que, indican un obstáculo que no impedirá lo expresado en el enunciado principal, y marcadores que introducen contrastes o argumentos fuertes. Introducen una información más fuerte que la que le precede y, por tanto, es la que se impone, pero, sin embargo, no obstante, en cambio, por el contrario. C. Conectores de base causal. Los causativos introducen la relación de causa entre segmentos textuales, mientras que los consecutivos presentan el miembro del discurso en el que se encuentra como una consecuencia del anterior. La diferencia entre los causales y las consecutivas reside en el aspecto de relación que se focaliza. Montolio distingue entre conectores que señalan inequívocamente hacia la causa y conectores que señalan inequívocamente hacia la consecuencia. En consecuencia, por consiguiente, por tanto, la estructura consecutiva es muy útil en la argumentación, pues la demostración consiste en probar cómo desde una premisa se llega a la conclusión a la que interesa llevar al receptor. Otras estructuras de base causal serían las condicionales. Introducen la causa hipotética, si, con tal de que, siempre que. Finales introducen la causa como meta o propósito que se persigue, para qué, a fin de qué, y concesivas, causas ineficaces, aunque. Los conectores temporales indican la linealidad temporal en las narraciones. Destacamos entonces, luego, más tarde. C. Reformuladores. Los reformuladores son marcadores que presentan el segmento del discurso en el que se encuentran como nueva formulación de lo que se pretendió decir con un segmento anterior. La reformulación va desde la explicación hasta la rectificación. Los reformuladores explicativos presentan el miembro del discurso que introducen como una aclaración de lo que se ha querido decir con otro miembro anterior que pudiera ser poco comprensible, o sea, es decir, esto es, en otras palabras, dicho de otra manera, etc.
Los reformuladores rectificativos sustituyen un primer miembro por otro que lo corrige o lo mejora. Mejor dicho, más bien. D. Operadores argumentativos, de refuerzo y concreción. Hay marcadores que generalmente se sitúan en posición inicial del enunciado e indican la posición del enunciador ante su enunciado. Entre estos distinguiremos: los operadores de refuerzo refuerzan el argumento del miembro del discurso en el que se encuentran frente a otros posibles argumentos. Son operadores de refuerzo argumentativo, en realidad, de hecho, en efecto, la verdad. Los operadores de concreción o de ejemplificación presentan el miembro del discurso en el que se localizan como una concreción o ejemplo de una generalización. Son operadores de concreción, por ejemplo, a saber, en concreto, pongamos por caso. Otras formas servirían para la expresión del punto de vista, en mi opinión, a mi juicio, a nuestro entender, a mi parecer. Marcadores conversacionales. Los marcadores que hemos comentado predominan en los textos planificados, escritos u orales. En un discurso oral de registro coloquial, donde domina el componente expresivo, los conectores suelen estar ausentes y los enunciados aparecen yuxtapuestos. No obstante, en ocasiones encontramos marcadores propios del discurso oral espontáneo en situaciones en las que dominan la expresividad y la apelación al interlocutor. Nos referimos tanto a los marcadores epistémicos como los interactivos. Estos buscan lograr la atención, el acuerdo o el control del hilo discursivo. Examinemos los más frecuentes. Marcadores de modalidad epistémico. Expresan el grado de compromiso que el hablante asume con respecto a la verdad de lo dicho. Distinguiremos entre los de evidencia y los de probabilidad. Los de evidencia marcan la certeza del hablante respecto a lo dicho. Desde luego, por supuesto, sin duda. Marcadores contacto. Son fórmulas exhortativas, apelativas y fáticas que regulan la interacción. Sirven para señalar las relaciones que mantiene el hablante con el oyente, amistosas, corteses, etc., y para llamar su atención. Ejemplo: hombre, mujer, transmiten tono amistoso a la conversación. Cuando encabezan la expresión, atenúan un cierto desacuerdo o expresan sorpresa y alegría ante un encuentro. Marcadores de acuerdo: bueno, claro, vale, bien, conforme, perfectamente, o de desacuerdo: en absoluto, que va, para nada. Los ordenadores de la información, los reformuladores y los argumentativos ya estudiados funcionan de modo semejante en los textos orales, aunque no son tan abundantes como en los textos escritos, aunque son propios de los textos orales. Entre estos están los continuativos como luego, después, entonces, total, pues, los marcadores de cierre y ya está. Nada más, eso es todo. 6. Otros elementos de cohesión. La entonación es otro mecanismo de cohesión de la lengua oral que suple muchas veces la ausencia de conectores. La entonación indica si una oración termina o no, si se ha acabado de hablar, si se trata de una afirmación, de una pregunta, etc. La entonación también tiene otras funciones expresivas que van más allá de la cohesión. Por ejemplo, indicar la actitud del hablante, seria, irónica, reflexiva, etc. Relación con el currículo. En el actual modelo didáctico en el que las llamadas competencias claves son el referente último de la tarea docente, la competencia en comunicación lingüística tiene un componente fundamental en lo que podríamos llamar la competencia textual, es decir,
la capacidad de comprender y producir los diferentes tipos de textos. Como los actos comunicativos, orales o escritos, los realizamos mediante textos, estos se convierten en el nuevo centro de interés y sobre ellos girarán la inmensa mayoría de nuestras actividades. De ahí la importancia de conocer las características de los textos. Recordemos que una de las tareas básicas de la enseñanza será adiestrar al alumno en el conocimiento, la comprensión y producción de los distintos tipos de texto de forma adecuada a las distintas circunstancias comunicativas. 7. Conclusión. La perspectiva pragmática de los estudios lingüísticos propone un nuevo enfoque centrado en el uso de la lengua, es decir, en el habla. Recordemos que cualquier acto comunicativo produce un texto, ya sea oral o escrito, en torno al texto, a sus tipologías, a las cualidades de cohesión y coherencia, a su intención, a su adecuación a la situación comunicativa, se centrarán los estudios lingüísticos. Este nuevo enfoque supone superar, aunque no abandonar, el enfoque tradicional centrado en la oración para dar paso a una perspectiva más general y global en el que el texto adquiere el protagonismo.